En este problema nos pide determinar el flujo de campo eléctrico que se genera en esta región circular de radio R. Primero, como esta carga es una carga positiva, va a producir un campo eléctrico con líneas salientes hacia afuera. Y esta, al ser una carga negativa, va a producir un campo eléctrico con líneas entrantes a este punto. Y estos dos campos producidos por estas dos cargas van a atravesar esta área. Y el flujo se define en la cantidad de campo eléctrico que ingresa o sale de esta área circular. Primero vamos a partir con la definición de flujo. Para calcular el flujo eléctrico, primero vamos a determinar nuestra área. Y esta área va a ser representada como la normal al área. Esta normal es un vector perpendicular al plano de esta área. Ahora, esta área va a estar inmersa en un campo eléctrico uniforme. Y cuando este campo atraviese esta área, exactamente en esta línea de aquí, o mejor dicho, en este punto, va a pasar un vector de campo eléctrico. Entre estos dos vectores va a haber un ángulo, le vamos a llamar ángulo teta. Entonces el flujo se va a definir el vector del campo eléctrico, que tiene que ser uniforme necesariamente, producto punto por la normal al área. Es decir, que el flujo eléctrico es un producto punto entre estos dos vectores, del campo eléctrico y del área. Y este producto vectorial se puede transformar en un producto escalar, de tal manera que el flujo eléctrico es igual al coseno del ángulo teta formado por estos dos vectores por la multiplicación de los dos módulos, del módulo E y del módulo NA. Ahora, para este ejercicio solamente nos vamos a centrar en esta carga Q positiva. Por acá ubicamos nuestra carga Q. Esto representa nuestra región de radio R. Y este punto Q está ubicado a una distancia L del centro. Vamos a ubicar un punto P justo aquí, que va a tener una cierta distancia de radio R respecto al centro. Y ahora le vamos a dar una diferencial de altura. Este pequeño incremento que se observa aquí, le vamos a dar un diferencial de R. Recuerda que esta altura es bien pequeñita, solamente que acá lo estoy poniendo así para que se pueda apreciar mejor. Es como decir que esta diferencial de R sea tan pequeño y se aproxime demasiado a cero que esto es prácticamente un punto P. Ahora la distancia desde la carga hasta el punto P le vamos a llamar R sub I. Y en esta misma dirección se va a ubicar un campo eléctrico producida por esta carga más Q. Ahora quiero que observes que este punto P, este radio, se ha desplazado un diferencial de ángulo teta, produciendo acá una pequeña longitud de arco. Y a esta área que ha generado le vamos a llamar un diferencial de área. Y esta área está representada la longitud de arco, que es R por un diferencial de teta, multiplicado por esta pequeña altura que le hemos llamado diferencial de R. Es como decir el área de un pequeño rectangulito, que esta área es demasiado pequeña que se considera como un punto. Ahora aquí la cuestión es por qué se ha tomado un pequeño diferencial de área y no todo. Lo que pasa que en este diferencial de área el campo eléctrico va a ser prácticamente uniforme, ya que este espacio, esta área va a ser demasiado pequeña, porque si consideramos toda esta área, en toda esta área, este campo eléctrico producido por esta carga más Q va a empezar a variar, no va a ser uniforme. Entonces, para aplicar esa teoría de acá por definición de un campo eléctrico que tiene que ser uniforme, entonces estamos aproximando como un diferencial de área, ya que en esta región de acá el campo eléctrico producido por esta carga Q se mantiene de manera uniforme y no cambia. Es decir, en vez de tener un flujo total, vamos a tener un diferencial de flujo. Y este diferencial de flujo va a ser el producto punto del vector del campo eléctrico multiplicado por el diferencial de S, que este es como decir la normal del área, donde este vector de S es el vector de la normal del área. Y entre estos dos vectores va a haber un ángulo que le vamos a llamar un teta. Y este vector que es diferencial de S es paralela al eje del disco. Es decir que aquí tiene que haber el mismo ángulo teta. Por lo tanto lo podemos reescribir de esta manera. Tengo una observación. Acá ambos son vectores porque está representado por una flechita. Pero acá es lo mismo pero sin la flechita. ¿Qué significa eso? Que esto de aquí es un vector, pero esto de acá representa el módulo del vector. ¿Qué es esto de acá? El módulo del vector E es como que el valor absoluto, digamos así, y esto es igual a E. Recuerda que esto solamente es una notación o cómo se escribe, pero lo hago de esta manera como para que sea un poco más vistoso. Entonces por aquí tenemos una pequeña ecuación diferencial, donde tenemos un diferencial de flujo que es igual a un diferencial de área. Como el objetivo es calcular todo este flujo, entonces tenemos que usar uso de las integrales. Entonces el flujo total es igual al integral del coseno teta por el campo eléctrico por el diferencial de superficie. Así que esta ecuación lo vamos a dejar por aquí por un momento nada más. Y vamos a calcular el coseno del ángulo y vamos a calcular el campo eléctrico. Date cuenta de esta gráfica, el RI por Pitágoras sabemos que es el L al cuadrado más el R al cuadrado y todo esto le vamos a sacar la raíz cuadrada. Y ahora te dirás tú, ¿para qué nos sirve el RI? Tú te tienes que acordar que la magnitud del campo eléctrico es igual a una constante K multiplicada por la carga dividida entre la distancia al cuadrado. Esta constante K es escrita como 1 sobre 4pi por epsilon sub 0,
que este epsilon sub 0 representa la permitividad del vacío. Que esto cuando se lleva en la academia es un aproximado de 9 por 10 a la 9. Pero acá lo vamos a dejar así para ser más exactos. Cuya unidad es Newton por metro cuadrado sobre el Coulomb cuadrado. Como ya tenemos todo lo necesario, vamos a reemplazar. Entonces el campo eléctrico va a ser igual 1 sobre 4pi por la permitividad del vacío multiplicado por la carga Q dividido entre un R sub i al cuadrado. De este triángulo también podemos observar que el coseno del ángulo θ es igual a la longitud L dividido entre un R sub i al cuadrado, un R sub i. Pero este R sub i tenemos que es la raíz cuadrada de L cuadrado más R cuadrado. Por lo tanto el coseno de θ es igual a un L entre la raíz cuadrada de L cuadrado más R cuadrado. Ahora sí vamos a reemplazar todo. Entonces reescribimos que esta es la integral del coseno del ángulo θ multiplicado por el campo eléctrico por un diferencial de superficie. Reescribimos nuevamente la integral y sacamos estas constantes. El L también sale de la integral. Y también la carga Q también sale de la integral ya que es una constante. El producto de esto, de la raíz cuadrada de L cuadrado más L cuadrado multiplicado por L cuadrado más R cuadrado, esto nos da un L cuadrado más R cuadrado, todo esto elevado a la 3 medios. Y este diferencial de superficie, si lo recuerdas bien, lo hemos escrito por aquí. Este vendría a ser, bueno, acá lo hemos notado como un diferencial de A. Pero es lo mismo, el diferencial de superficie es R por diferencial de θ por diferencial de R. Y aquí como tenemos dos diferenciales, es por eso que le vamos a poner una doble integral. Este ángulo θ va a variar de 0 a 2pi, ya que recuerda que esto va a dar una vuelta entera, todo esto de acá. Y por último, esta diferencial de R va a variar desde R mayúscula hasta 0, el cual sería de 0 a R. Se observa que esta diferencial de θ es independientemente de los valores de R y L. Por lo tanto, la integral sale de frente. La integral de diferencial de θ de 0 a 2pi, eso es 2pi. Por lo que ahora solamente nos queda integrar todo esto. Simplificando un poco más los términos, tenemos que el flujo eléctrico, el flujo de campo. Y para resolver esto vamos a hacer un cambio de variable. A todo lo que está dentro le vamos a llamar un L cuadrado más R al cuadrado. Y acá tenemos los diferenciales y ahora lo vamos a reemplazar aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando R vale 0 justo aquí? Entonces el U va a ser igual a un L cuadrado. Y aquí en este límite, cuando R tiende a R mayúscula, entonces el U va a variar de L cuadrado más R cuadrado. Como todo esto está en el denominador, lo vamos a pasar en el numerador y acá le vamos a cambiar un signo negativo en el exponente. Integramos de manera definida y este U elevado a la menos 1 medio es lo mismo que decir 1 entre raíz de U. Y ahora este menos L lo vamos a pasar a multiplicar acá todo. Y recordemos que este flujo solamente es producido por una carga Q1. Entonces si nos fijamos acá en esta simetría, vemos que esta carga más Q produce líneas salientes. Y eso va a hacer que en esta área atraviese, digamos, un campo eléctrico. Pero ahora, de manera simétrica, mira, tenemos esta carga que es con menos Q. Y esto va a producir una carga entrante. Prácticamente, como estas dos cargas están a los extremos, a la misma distancia, son equidistantes, significa que va a ser prácticamente, el módulo va a ser el mismo. Entonces, supongamos que acá, esta carga más Q produce un flujo de 4. Y esta carga menos Q también va a producir un flujo de 4, pero en la misma dirección. Y eso es el doble. Es decir, que como nosotros hemos calculado el campo o el flujo eléctrico de este campo producido por esta carga más Q, al sumar con esta otra carga menos Q va a ser el doble, ya que ambos tienen la misma dirección y por lo tanto sus módulos se van a sumar. Entonces el flujo producido por las cargas 1 y 2 es como multiplicar a toda esta expresión por 2. Y al multiplicar por 2, este 2 que está en el denominador se simplifica. Por lo tanto, esto sería la respuesta. La magnitud del flujo de un campo eléctrico.